antigüedad de 23 años en la institución. Además, dentro del Poder Judicial ocupó varios cargos, empezando como clasificadora de evidencia del Tribunal de Sentencias, secretaria del Ministerio de Defensa, y actuaría como judicial a cargo que pasa a la actualidad. Además, es magíster en Derecho Penal en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, obteniendo dicho título en el año 2018. También es magistrado en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Colombiana de Paraguay. Disculpen el inconveniente. Continuando, es egresada en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de Paraguay en Derecho Civil. Es especialista en gobernabilidad, gerencia, política y gestión pública en la Universidad de Columbia de Paraguay. Especialista en didáctica universitaria por la Universidad Tecnológica Intercontinental. Además, es notaria y escritura pública en la Universidad Nacional de Asunción. Tiene varios diplomados en varias áreas de ciencias jurídicas nacional e internacional. También tiene varios cursos de capacitaciones nacionales e internacionales en diversas áreas jurídicas. Actualmente se encuentra realizando el curso de doctorado en la Universidad Columbia de Paraguay, en la filial Pedro Juan Caballero. Con eso, doctora, le cedo el paso. ¿Se puede presentar? Gracias, mi querida doctora Danitza Guerra. Muy buenas noches a todos los participantes, colegas y estudiantes de distintos países. Es un placer poder compartir con ustedes este diplomado internacional en Derecho Multidisciplinario que está rompiendo, por decirlo así, las fronteras. A más día que pasa, vemos colegas de distintos países que vienen sumándose, y eso significa que este equipo está trabajando de manera excelente. A través de ti, mi estimado doctor Clever Navarrete Manso, mis agradecimientos más una vez a todo el equipo administrativo de Jurisconsulto Latam por esta nueva invitación de poder compartir este tema que ustedes ya saben que para mí es muy importante, y aparte que es un área donde estoy trabajando actualmente, sobre los procedimientos de los juicios en el ámbito de la niñez y la adolescencia. Bien, hablemos sobre las características del procedimiento. En la jurisdicción especializada de la niñez y la adolescencia, salvo excepciones específicas, son modificables la sentencia. Por eso en casi todas las veces que nos encontramos en una audiencia y estando las partes presentes, ¿verdad? Sabemos que siempre va a existir una parte perdidosa. Es por eso que damos siempre el hincapié de que podría ser modificable la resolución que se dictara en ese momento o posteriormente, toda vez que amerite dicha situación. En los juicios de niñez y adolescencia rigen varios principios en los cuales puedo citar que es sumario, inmediato, es bilateral, y voy a hablar un chiquitito de cada uno para poder más o menos saber la conceptualización de cada uno. Hablemos de la sumariedad. En los juicios de niñez, sabemos que es un fuero específico, establece un procedimiento reducido. Es un proceso especial, es un conocimiento de conocimiento pleno para poder entender. Vamos a hablar de la inmediación, que bien sabemos que es la relación física entre el juez y las diferentes partes de un mismo proceso. Nuestra ley prevé que se cumpla con ese principio en los juicios, especialmente del fuero especializado, que es de la niñez y la adolescencia. La bilateralidad, en vemos que es un cumplimiento de principios constitucionales, ¿verdad? Que viene ya a hablar sobre la defensa en juicio. El juez jamás podría tomar una decisión válida en relación a una pretensión puesta a su conocimiento sin que la persona contra aquella que ha sido planteada la dicha demanda
no ha tenido la oportunidad de ser oída. Las partes en el procedimiento, todo lo que yo estoy hablando ahora está estipulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es, que es la ley 1680/01. Estuve leyendo también y le agradezco al doctor Kleber por ayudarme a poder tener acceso a la ley número 100 en registro oficial 737, el 3 de enero del 2003, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia de Ecuador. Y un poquitito más adelante voy a hablar sobre un artículo específico que estuve leyendo del código, que es muy interesante y prevé todos los tipos de juicio en uno solo que ustedes tienen, ¿verdad? Las partes del procedimiento en el artículo 168 de este Código de la Niñez y la Adolescencia, que es de Paraguay, infiere quiénes son las partes en el procedimiento. Las partes en el procedimiento vienen a ser el niño, el adolescente o el adolescente, en este caso, los padres, los tutores, en su caso, los defensores y el Ministerio Público. En la antigua concepción del proceso, en el fuero de la niñez y la adolescencia, estoy hablando anteriormente, desde la perspectiva civilista, los sujetos que integraban una típica relación jurídica procesal se limitaban a la madre, el padre y el juez. E intervenían los fiscales de los menores y los abogados para poder asistirlos a estos menores en caso de que los mismos soliciten. No debe sorprender de que se sostenga de que el niño y el adolescente es sujeto de derecho y por ende su participación activa en el proceso debe quedar siempre garantizada mediante diversos actos procesales, principalmente el derecho de ser oído. En el proceso, como si también el estudio psicológico, que es de vital importancia para la determinación de una sentencia que será recaída posteriormente. El juzgado de la niñez y la adolescencia, como es un fuero especializado, tiene su equipo asesor, que componen los psicólogos y los trabajadores sociales para poder realizar los estudios que son fundamentales, como dije anteriormente, para dictar una resolución. Al ser llamado este niño o adolescente y las demás partes, si el juzgado cree en la importancia de ese estudio psicológico posterior a las audiencias, él o la psicóloga pasa a entrevistarlos. Esto se requiere especialmente, muy especialmente en las medidas que se otorgan, las medidas del cuidado alternativo o las medidas de protección de apoyo también puede ser. Y en algunos casos, en los casos de régimen de relacionamiento, cuando el juez cree que necesariamente debe oír al niño o el adolescente. En el fuero de la niñez y la adolescencia, tenemos juicios sometidos a procedimiento general y procedimiento especial. Al procedimiento general, en este tipo de juicio estarían, por ejemplo, régimen de relacionamiento y convivencia, la modificación de este régimen de relacionamiento y convivencia, podría estar la pérdida de la patria potestad, ingresaría también el aumento, disminución y cesación de la asistencia alimenticia. Asimismo, existen los de procedimiento especial, que son el reconocimiento de filiación extramatrimonial, la contestación o el desconocimiento de la filiación. Ahí se encuentran los alimentos del niño o adolescente, la mujer grávida. Está también el ofrecimiento de la asistencia alimenticia. Ahí en el especial también podría ingresar el maltrato, tutela, guarda, la autorización para viajar y las medidas del cuidado alternativo, la guarda, ahí entra abrigo, entra la medida de protección y apoyo, la adopción y otros. Bueno, voy a elegir algunos juicios porque una hora es muy poco para poder nosotros hablar sobre todos los juicios, ¿verdad? Me encantaría, pero
como tengo muy corto el plazo, elegí algunos juicios. Por ejemplo, en el juicio especial, como cité recientemente, está el de reconocimiento de filiación extramatrimonial. Por ejemplo, en este juicio, en el de reconocimiento, una vez que se presenta el escrito, se le corre traslado de la demanda a la otra parte por el plazo de 9 días. En este juicio no se fija una audiencia de conciliación. Una vez que se contesta la demanda o no, se abre la causa prueba, o sea que el periodo de prueba, que duraría en un plazo máximo de 20 días. Durante ese momento, la apertura de la causa prueba, se fija una audiencia, sí, pero no es una audiencia de conciliación como en otros juicios. Es una audiencia únicamente para la aceptación al sometimiento del ADN, como así también de la elección de laboratorio, donde se va a realizar ese análisis de extracción. En esa audiencia se fija, una vez que ellos aceptan a someterse al ADN y a elegir el laboratorio, se fija el horario, la fecha y hora. Todo tiene que ser dentro del plazo máximo de 20 días. Esa extracción. Porque el resultado de ese ADN viene en 30 días, pero la extracción se tiene que hacer en el plazo máximo ya eso con los 20 días. Generalmente yo suelo fijar en la siguiente semana, porque ahí más rápido llega. Estos análisis nosotros fijamos en horas de la mañana, que es el horario, que sería el horario laboral. Nosotros entramos a las 7 de la mañana, el 7 a.m. hasta las 13 horas. Una vez en el laboratorio, se fijó la hora y la fecha, la actuaria judicial, en el caso de yo, Laura un acta detalladamente de lo que ocurre en ese momento, quiénes están presentes, quién es la bioquímica, si el niño también está presente, quién les trae primero la sangre, en qué se pone la sangre, qué color de sobre lleva la sangre, así detalladamente. El lacre del sobre, qué número es, porque se hace el lacre, se cierra el sobre frente a las personas presentes y eso ya no se abre y ya va directo al laboratorio donde se va a realizar el ADN, ¿verdad? Que generalmente el 90% de los juicios que se encuentran acá en Pedro Juan se hacen en un laboratorio X y envían a Brasilia, que es en la ciudad en Brasil, en un laboratorio donde se llama Hereditas. Y ahí en 30 días ellos envían ese resultado. Una vez que ellos envían ese resultado, porque queda a cargo ya del laboratorio, se firma el acta, yo me retiro y ya queda a cargo de la bioquímica y del laboratorio. Una vez que ellos en máximo 30 días esté todo, ellos me llaman por vía WhatsApp, me envían un mensajito, me llaman y me dicen para que yo me vaya y retire. Para retirar ese análisis únicamente la actuaria judicial o el juez puede hacerlo. Otra persona no puede hacerlo porque no está autorizado. Y el propio laboratorio no va a entregar. Una vez que traigo el sobre, yo fijo una audiencia lo más pronto posible para la apertura de ese sobre, porque viene todo lacrado y en la frente de todos los presentes que están en la audiencia, se abre el sobre y se lee el resultado si es positivo o negativo. Una vez que ese momento de apertura de sobre, la lectura, todo que eso ya ocurre, se cierra el periodo probatorio. Una vez que se cierra ese periodo probatorio, las partes tienen 6 días comunes para poder presentar sus alegatos finales, que es su escrito inicial. Y su escrito final. Y una vez que tengamos ese escrito final, se le corre traslado a traslado vista, nosotros le llamamos, a la Defensoría y al Ministerio Público, porque ambos tienen intervención en el juicio, para poder finalmente dictar resolución.
En este tipo de juicio, el juzgado tiene un plazo máximo de 20 días para dictar sentencia. Ese es un juicio, como yo dije anteriormente, tomé como ejemplo, como un juicio especial. Lo que conlleva a un reconocimiento de filiación, bien sabemos que es un juicio de asistencia posterior. Estaba leyendo esta ley 100 en el artículo específicamente, en el título 5 del derecho de alimento y específicamente en el artículo 131 en el inciso segundo. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que científicamente sean idóneos, para demostrar la paternidad, en tanto ellos no sean utilizados para la fijación de la prestación definitiva, el juez dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo a los patrones o bandas de secuencia del ADN. Si el resultado es positivo, en la misma resolución que fije la prestación de alimentos definitiva, el juez declarará también la paternidad o maternidad del o la demandada y dispondrá la correspondiente inscripción en el registro civil. Nuestro procedimiento aquí en Paraguay es totalmente distinto. ¿Por qué? A ustedes le dan la oportunidad de que se presente un reconocimiento, con el reconocimiento, perdón, una asistencia, con la asistencia se puede hacer el reconocimiento y su posterior inscripción. Nosotros ya no. Nosotros, para iniciar un juicio de asistencia, primero la criatura tiene que estar reconocida. Entonces se inicia el reconocimiento de filiación. Posterior a la resolución del reconocimiento, ahí sí puede iniciar el juicio de asistencia. No necesariamente debe ya inscribir o debe hacer la adición de apellido que corresponda, sino que con la simple copia de la resolución autenticada ya se puede iniciar el juicio de asistencia. Porque ¿qué nosotros buscamos en un juicio de asistencia? Nosotros buscamos y exigimos primeramente que deben demostrar el vínculo. Y sin el reconocimiento no existe vínculo. Pero, ¿cuál es otra vez eso es lo diferente, pero ¿cuál es otra vez lo igual, digamos, por decirlo así, en el juicio de esta ley y con la nuestra? Sería prácticamente lo mismo, solamente que lo nuestro conlleva más tiempo, porque cuando se inicia un reconocimiento y una posterior asistencia, cuando sale la resolución de esa asistencia, el demandado es obligado a pagar desde la iniciación de ese reconocimiento. O sea que sería lo mismo de lo que está en esta ley que siempre. Solamente que en juicios independientes, no en un solo. Continuando, en nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, que acá de Paraguay, tenemos un capítulo especial sobre procedimiento a seguir en los casos de asistencia alimenticia. Como yo dije a comienzo, si vos haces un reconocimiento, te da la pauta de que vos estás buscando una asistencia alimenticia. Da dos opciones. Uno, que se haga, o sea, que tres luego, no ni dos. Uno, que haga el ofrecimiento del padre, ¿verdad? O la madre, ¿verdad? U otro que puede hacer una homologación, porque ahí leyendo el resultado del ADN, muchos padres ya deciden en ese momento ofrecer una asistencia y ya van a una oficina que tenemos dentro del Poder Judicial que se llama Oficina de Mediación. Y el otro es el juicio que conocemos que es la asistencia alimenticia. Este juicio tiene 6 artículos específicos con las directivas impuestas en ellos, ¿verdad? Se intenta siempre asegurar asegurar sobre todo el derecho a los derechos de los que reclaman ese alimento en el mínimo tiempo posible. El alimentado puede iniciar la demanda de asistencia, de asistencia alimenticia, puede iniciar por sí, puede iniciar por medio de un representante legal. La demanda
siempre tiene que contar con un abogado patrocinante, o puede ser también por defensoría. En caso de que va a recurrir a la defensoría, tiene otro procedimiento que puede ir paralelo a la asistencia alimenticia, dependiendo de que si el defensor va a entrar por la madre o por el padre, en su caso, porque existen también casos de padres que exigen alimentos a la madre, tendría que iniciar un juicio de beneficio de litigar sin gastos. Estos juicios de beneficio de litigar sin gasto, que nosotros le llamamos, es un juicio donde la persona debe de demostrar su insolvencia económica, en especial, a través de testigos. O puede el defensor ir directamente como representante del niño, y ahí ya no necesitaría iniciar otra demanda, otro juicio, que sería el beneficio del litigar sin gasto. Dicha presentación obligatoriamente, como yo dije ya anteriormente, debe ir acompañado con un certificado de nacimiento. Puede ser original o fotocopia autenticada, y para así poder acreditar lo fundamental que estamos buscando, que es el vínculo entre las partes. O en su caso puede ser una copia también autenticada, como dije anteriormente, también de la resolución del juicio de reconocimiento extramatrimonial. En la demanda se deberá dar cumplimiento a todos los requisitos, como ser el nombre completo, domicilio real. En este domicilio real nosotros generalmente tenemos muchos problemas, porque la parte de que viene a demandar, o sea, la parte actora, muchas veces no tiene el domicilio exacto del demandante. Siempre tiene la calle de frente, no tiene laterales, no tiene un lugar donde puede ser por lo menos como un lugar que se puede tomar como indicador de dónde para llegar a la casa del demandado. Y ahí siempre nos trancamos, y muchas veces llega a la caducidad de esos juicios de alimentos. Pero si en caso de que tengamos todos los datos y consigamos hacer la notificación, porque esta notificación de la admisión debe ser de manera personal y en formato papel, a pesar de nosotros tener lo que es el juicio, ¿cómo se llama? El expediente electrónico. En el mismo escrito de la demanda pueden solicitarse informes, se puede ofrecer testigos. Estas pruebas generalmente se tienen en cuenta en la audiencia, cuando las partes no llegan a un acuerdo. Y en ese caso se tiene que abrir el periodo, la causa prueba, el periodo probatorio. Una vez presentada dicha demanda, el juzgado primeramente le reconoce la personería del accionante, se tiene por constituido el domicilio, se da por iniciada esta acción y se convoca a las partes a una audiencia. En este juicio sí se convoca a una audiencia que nosotros le llamamos de ser oído, pero es una audiencia, aparte de ser oído, es una audiencia conciliatoria. Perdón, es una audiencia conciliatoria porque muchas de las veces, si no más del 90% de los juicios que tenemos de asistencia, siempre llegan a una conciliación las partes, o en este caso los padres. Una vez en la audiencia, en cumplimiento a lo que establece este artículo 174 de nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, el juez lo primero que hace es procura avenir a las partes a que lleguen a una conciliación, y especialmente al monto de la asistencia alimenticia a favor del niño, niña o adolescente. En ese momento es preciso considerar el rol de los abogados, como así también del juez, muchas veces la actuaria en los procesos de la jurisdicción especializada. Y es en ese menester, recordamos que el proceso rige el principio de la solución amistosa del conflicto. La participación del abogado en una audiencia de una o ambas partes
tiene por objeto a que estas partes tengan la posibilidad de que tengan toda la información, ¿verdad?, especializada sobre los asuntos que no tengan dominio, que las partes puedan tomar decisiones debidamente informadas, que después no vengan a decir yo no sabía, no se me explicó, yo entendí mal. Entonces ese es el rol fundamental del abogado en ese momento de la audiencia. Además de tener más seguridad, tranquilidad para los compromisos que van a asumir. Estos abogados son como asesores de confianza de las partes, pero hay que tener en cuenta que a pesar de ellos estar ahí, ayudar a la conciliación, las partes son los que deben participar en el diálogo. Ellos únicamente le pueden asesorar, muchas veces así en el oído, indicándole qué está pasando, en términos que ellos puedan entender, porque muchas veces los términos jurídicos ellos no entienden. Y muchas veces si un país tiene más de un idioma, más difícil se crea. Nosotros acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos el guaraní y tenemos el castellano. Entonces, muchos de nuestros compatriotas hablan en guaraní. Son personas que muchas veces no saben darse a entender en castellano, entonces necesariamente tenés que hablarle en el idioma guaraní. Entonces ahí es el rol fundamental del abogado, del juez, de la actuaria, de todas las partes que estamos ahí, para darle esa tranquilidad a ellos, de poder ellos comprometerse y de que ellos puedan, vale la redundancia, cumplir con ese compromiso que están asumiendo en ese momento. Porque tenemos varios casos de que ofrecen en ese momento de la conciliación un monto, pasa 2 o 3 meses y no consiguen cumplir otra vez. Y después vienen de que no sabían, de que era desde la iniciación de la demanda de la asistencia. Y si tuvo un reconocimiento, peor aún, porque tiene que pagar desde que aquel juicio de reconocimiento se inició. Peor aún. Y en muchos de los juicios va 1 año. En caso de que ellos lleguen a un acuerdo sobre el monto, el juzgado llama autos para sentencia. Y si no llegan a una conciliación, las partes deben ofrecer sus pruebas, donde el periodo de prueba es el plazo máximo de 10 días para su sustanciación. Ahí entra el diligenciamiento de los oficios, las testificales, absoluciones, está muchas veces las constituciones, todo lo que sea considerado para a fin de obtener un informe sobre el ingreso de la parte demandada, porque eso es lo que interesa. ¿Cuánto es el ingreso que el demandado o la demandada posee? Asimismo, hay que tener en cuenta que el juez en el momento del ofrecimiento de las pruebas puede rechazar los que sean notariamente impertinentes, como así también el juez puede ordenar de oficio la producción de otras pruebas que él considere necesaria. Terminada esta audiencia, la audiencia de ser oído o conciliación, como le llamamos, y fijada las posteriores audiencias en caso de que hubiere, como en caso de testificales, de absolución, el juzgado dictará la resolución de fijación provisoria de alimentos. O sea que una vez que termine esa audiencia y no entraron en un acuerdo conciliatorio, inmediatamente el juzgado debe fijar provisoriamente un monto X para el niño, niña o adolescente, hasta que se produzcan todas las pruebas, se cierre el periodo probatorio y se dicte resolución para finalmente dictar una sentencia definitiva, pudiendo aumentar esa fijación, ese monto fijado, o mantener en el igual monto. El monto que se establece en un juicio de asistencia siempre es en jornales. Y como dije, la obligación comienza a partir del mes en que se inició dicho juicio de asistencia o en su caso del reconocimiento. Es bueno acotar en caso de ausencia injustificada del demandante,
porque muchas veces ellos reciben la notificación y no aparecen en el juzgado, se le tendrá por confeso las manifestaciones vertidas por la parte actora. Y en caso de que no puede justificar la parte actora el ingreso exacto del mismo, se tomará en cuenta lo que está estipulado en el artículo 190 del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde dice de que cuando no fuere posible acreditar los ingresos del alimentante, se tomará en cuenta su forma de vida y todas las circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que recibe al menos el salario mínimo legal. Y posteriormente el juzgado llama autos para sentencia. Y si se abrió la causa prueba, se dictó una resolución de fijación provisoria de alimentos. Una vez que se cierre el periodo probatorio, que es de 10 días en caso de alimento, el juez llama auto para sentencia, como dije, pudiendo mantener ese monto o pudiendo aumentar dicho monto en jornal con las pruebas que son adjuntadas al juicio. Este tipo de juicio, el juzgado tiene un plazo de 10 días para dictar sentencia. En el reconocimiento tuvo 20 días y en este tuvo 10 días. Un juicio también citado anteriormente, un juicio de procedimiento general, porque lo que estuve hablando ahora son especiales, podría ser un aumento de asistencia. Puede ser un aumento, una disminución o puede ser una cesación. Una cesación. En estos juicios, la demanda se correrá traslado de la misma a la parte demandada por un plazo de 6 días. Una vez que se contesta la demanda o que haya transcurrido el término de los 6 días, el juez convocará a una audiencia dentro de los 6 días posteriores o siguientes a una audiencia de conciliación. Todo es siempre bajo apercibimiento de que la incomparecencia de una de las partes sin justa causa siempre va a continuar el procedimiento, o sea que no va a obstaculizar que prosiga ese procedimiento. Ustedes se preguntarán, pero ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de fijar una audiencia en una cesación de asistencia? Siendo que lo que nosotros buscamos en una cesación es, ¿cumplió mayoría de edad ese niño, esa niña o ese adolescente? Pues bien, corresponde darle la cesación. Pero en el código estipula que la cesación es un procedimiento general. Entonces nosotros tenemos que sí o sí hacer cumplir lo que está el código. ¿Y qué hacemos en esta audiencia? Generalmente, la parte demandada muchas de las veces no comparece. Perdón, no es ni la demandada, la parte actora. ¿Por qué? Porque ella presentó el documento que acredita que la criatura la criatura o la adolescente ya completó mayoría de edad, que son los 18 años, y donde su responsabilidad, su obligación de cumplir con ese alimento ya cesó. Entonces, ya no tiene otro medio de prueba necesario y ya no ve la necesidad de ir a esa audiencia. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Abrimos la apertura causa prueba, porque en la cesación, muchas veces en la resolución, también se cancela la cuenta corriente judicial que se abrió en esa asistencia alimenticia. Entonces, una vez que nosotros otorgamos o damos lugar, hacemos lugar a la cesación, también cancelamos la cuenta corriente. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en esa audiencia? Abrimos la causa prueba, se admite las pruebas ofrecidas, ¿verdad? Las instrumentales, y solicitamos por
oficio electrónico informe a Contaduría General de Tribunales para que informe si el alimentante está al día con el compromiso de la resolución que recayó en el juicio de asistencia. Una vez que la actuaria hace su informe y se hace el cálculo, porque eso se hace por cálculo anual, especialmente porque hay años que sí aumenta el jornal mínimo, entonces hay que calcular mes por mes, año por año. Es un cálculo bien quisquilloso, es un cálculo que tenés que hacer con mente tranquila, descansada, donde vos solamente tenés que concentrarte a ese cálculo y ahí vos obtenés el resultado de lo depositado y de lo adeudado. Si coincide, cerramos la causa prueba y dictamos resolución. Si no coincide ese monto y la persona, el demandado, perdón, en este caso estamos hablando de cesación, la parte actora no cumplió con su deber de la aldea como alimentante, depositando cabalmente lo que correspondía, nosotros le emplazamos o le intimamos en un plazo de 72 horas para que se ponga al día con lo que tiene adeudado. Una vez que se le notifica de esas 72 horas y transcurre esas 72 horas, nosotros volvemos a solicitar un informe a Contaduría General para así nosotros poder verificar si realmente él realizó el depósito correspondiente. Muchas veces las partes van a una escribanía y ante el escribano público labran un acta, un acuerdo entre las partes donde el señor o la señora le entrega el monto que adeuda y eso nomás ya presentan como medio de prueba y se cierra el periodo probatorio. En este tipo de juicio se debe necesariamente solicitar el extracto de contaduría, porque es la única manera donde nosotros vamos a comprobar las cuotas si están al día. Y para poder, así como dije en la misma resolución, hacer lugar a la cesación y posteriormente la cancelación de la cuenta judicial. En el juicio, el juzgado tiene la potestad, atendiendo al artículo 174 del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde siempre procura avenir a los interesados de todo, en presencia de un defensor público o representante de este niño adolescente, y si no llegan a una conciliación, comienzan a ofrecer sus pruebas. En el caso de la cesación, 20 días dura el periodo probatorio, porque es un procedimiento general. Concluida este periodo probatorio, se cierra, se fija una audiencia. En este tipo de juicios sí se fija una audiencia donde las partes presentan sus alegatos, que pueden ser de manera escrita o puede ser oral en el momento de la audiencia. Y en este tipo de juicio, el juzgado tiene 6 días para dictar resolución. Otro juicio que podría ser el de ofrecimiento de asistencia alimenticia. Este juicio de ofrecimiento de asistencia alimenticia es un procedimiento especial. Este juicio se encuentra estipulado en la ley 3.929, que es del año 2009. Primeramente, hay que destacar que los que ofrecen el alimento deberán justificar por algún medio de prueba el derecho en virtud a lo que lo hacen o el monto que ellos están ofreciendo en ese momento. El procedimiento de ofrecimiento es sumario y gratuito. Este juicio, por ser considerado así especial, como ustedes ven, tiene una ley especial para este tipo de juicio. En este juicio se le corre traslado a la parte demandada por un plazo de 3 días nada más. No es como los otros.
plazos. En el caso del reconocimiento, 9 días, en lo del procedimiento general, 6 días. 3 días se le corre traslado. No tiene intervención ni los defensores ni los representantes del Ministerio Público. Las partes, por lo tanto, son los niños, o en el caso adolescente, sus padres o sus representantes legales, nada más. En este juicio de ofrecimiento no se fija una audiencia, sino que contestado el traslado o vencido ese plazo, si se ofreció pruebas en el momento, se abrirá la causa a prueba, pero no en un plazo mayor que 10 días nada más. También se dicta sentencia en un plazo de 10 días como máximo. Toda resolución en niñez es modificable. Ninguna resolución es definitiva. Si en el caso, por ejemplo, de un régimen de convivencia, el juez determinó, vamos a hablar de un relacionamiento, porque convivencia ya va a convivir. En un régimen de relacionamiento, el juez determinó que X día el padre le retirará al niño, lo devolverá tal día, y qué sé yo, tal hora y en tal domicilio, y no cumple, se puede modificar esa resolución en cualquier momento. Como también se puede denunciar que no está cumpliendo, nosotros le llamamos incumplimiento. Este incumplimiento de la convivencia se presenta vía incidente, que va por cuerda separada, pero en el mismo juicio. Sin embargo, cuando se solicita que se modifique ese juicio, ese régimen, en el caso régimen de convivencia o relacionamiento, sí es un juicio nuevo, pero se utiliza siempre las pruebas y todo lo que obtenga el juicio principal de ese se puede utilizar. La resolución es apelable. El artículo 180 de este Código de la Niñez y la Adolescencia especifica que se interpone dentro de 3 días de notificada la resolución. Una vez recepcionado dicho expediente ante el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia, se le corre traslado por 3 días. Contestado ese traslado, se fija una audiencia para la producción de pruebas. ¿Por qué para la producción de pruebas? Porque solo serán admitidas y producidas las pruebas que hubiesen sido rechazadas en primera instancia. Sobre eso es lo que se va a estudiar en apelación. Culminada esa audiencia, el tribunal va a llamar autos para resolver y se dictará sentencia en un plazo no mayor de 10 días. Culminando, nosotros vemos que el juicio de niñez, que la niñez no puede, el juicio o la propia palabra niñez no puede pensarse con independencia de las familias. Sí o sí es dependiente de una familia o de cuyo centro se encuentra. El ser humano nace con muchas necesidades especiales. Necesariamente requiere para su supervivencia los cuidados de un adulto. En nuestra cultura nosotros solemos identificar como con la familia, ¿verdad? Pero que también se puede desarrollar en ciertas instituciones. En caso de que si no da con la familia no está pudiendo cumplir con su deber del cuidado a ese niño, a esa niña o adolescente, existen las instituciones, existen las familias acogedoras, existen las familias sustitutas, un centenar de instituciones que sí está estipulado en el código, pero que muchas veces en la realidad no existen todas, o si existen, muy pocas familias están inscritas para poder ser, por ejemplo, considerada una familia acogedora. Y siempre eso es en forma temporal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta que la familia tenga otra vez, porque, por ejemplo, en una medida del cuidado alternativo, cuando se le
se le entrega a una familia, a una pareja X, ese niño, se le da la oportunidad a esa mamá, a ese papá que muchas veces es alcohólico, que muchas veces entra en la drogadicción, de poder recuperarse, de poder hacer su desintoxicación correspondiente, y una vez que demuestre de que sí él pudo, que sí ella pudo, volver a reintegrarle otra vez a ese niño, a esa niña o adolescente dentro de su seno familiar. Este tema de las medidas, oportunamente me gustaría debatir con ustedes, mis estimados colegas, que son las medidas, ¿verdad?, que se otorgan. En otra oportunidad, sí o sí voy a hacer hincapié en ese tema, que es un tema apasionable, porque es un juicio muy delicado. Cada caso es un caso, te toca muchas veces el corazón, muchas veces nos emocionamos en una audiencia, si somos mamá, papá o hermano, tío, tía, muchas veces nos ponemos en el lugar, ¿verdad?, de ese niño en especial que se queda así en un estado total de vulnerabilidad. Y es considerado también esas medidas un juicio especial, yo diría luego súper especial, que se encuentra estipulada en una ley que se llama 1600, que es el número 6486/20. Es una ley específicamente sobre las medidas. Ahí entran los centros, eh, conceptualiza cada parte dentro de ese proceso. Pero les digo de que desde que yo ingresé en el área de la niñez, en los primeros tiempos, yo venía muchas veces emocionada, llegaba en casa, le abrazaba a mis hijos, muchas veces lloraba, muchas veces quitábamos resoluciones y no me gustaría quitar esa resolución en ese momento con mi hueso, mi huesa, pero ¿qué hacer? Hay que cumplir, hay que hacer, ¿verdad? Algo hay que hacer. Y especialmente todo, muchas veces, todo, no es lo ni muchas veces, todas las veces en el interés superior de ese niño, esa niña o ese adolescente que se encuentra en ese estado de vulnerabilidad. Y acá en Paraguay, y les voy a hablar a ustedes específicamente de lo que es Pedro Juan Caballero. Tenemos defensoras del Fuero de la Niñez maravillosas, defensoras que mojan la camisa, que están ahí, que tienen garra, y da gusto trabajar porque nosotros después, cuando culmina ese proceso o cuando se va, está dando ya, se está rehabilitando a esa mamá, se está rehabilitando a ese papá, o en todo caso esa familia que le recepcionó a ese, que le aceptó a ese niño, a esa niña adolescente, se está adaptando a él. Estamos viendo, nosotros decimos siempre en el final, misión cumplida. Y ahí es donde nosotros vemos que esa protección es brindada por la familia, la sociedad y el Estado. Estamos todos comprometidos, y tengo certeza que también ahí en Ecuador, en Bolivia, también el Estado estará comprometido a través de los fueros, ¿verdad?, a través de sus representantes, el Poder Judicial, la Defensoría, el Ministerio Público. Este Estado, este último, ¿verdad?, actúa siempre con la intención de restituir los derechos. Por tal motivo, es tan importante que nosotros seamos capaces de revisar lo que estamos haciendo. Eso incluye de verificar si el proceso en todas sus formas cumple con su finalidad, que es la protección efectiva de los niños y adolescentes. Es ahí donde vemos la diferencia de un juicio ordinario con un juicio de la niñez, que es un fuero, como vengo siempre diciendo, es un fuero sensible y es un fuero especial. Y yo termino diciendo de que la justicia especializada ofrece a ese niño, niña o adolescente chances reales de participación. Nosotros le asumimos a ellos como parte en el proceso, de manera
que las condiciones favorables sean efectivos para que ese derecho que ese niño tiene, ellos mismos vean de que sí, nosotros estamos ahí y que todo el conjunto de esas reglas que nosotros aplicamos en el fuero de la niñez solo tendrá sentido si nosotros siempre logramos el cometido de hacer efectivo ese derecho a la felicidad de cada niño, cada niña o adolescente que habita en la República del país, ya fuera en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en otros que sé que muchos colegas de varios países están acá. Muchísimas gracias, Clever, Francisco, la doctora también Anisa, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, si es por mí, voy a estar hasta las 11 de la noche, hasta las 12 hablando con ustedes, porque como le digo, tengo tantas cosas que decir, pero tan poco tiempo que yo traté de resumir a lo máximo lo que pude. Muchas gracias, doctora, por el tiempo brindado, por el excelente conocimiento que nos brindó. Puedo dejar un espacio de preguntas. Tal vez tienen preguntas, pueden habilitar su micrófono con toda confianza. Buenas noches. Una pregunta para la doctora. En referencia a lo que son la extinción de la pensión alimenticia, ¿cómo se formaría aquí ese proceso? Usted me está hablando, doctora, de la cesación, ¿verdad? Ustedes le llaman extinción ahí, ¿verdad? Exacto. Extinción o caducidad. A extinción y caducidad. Nosotros le llamamos acá cesación de asistencia alimenticia. Esa cesación de asistencia alimenticia ocurriría cuando el niño, o en este caso adolescente, ya verá, cumple los 18 años de edad. Una vez cumplió los 18 años de edad, el padre o la madre que ofrecía el alimento, ¿verdad? Que estaba obligado a la pensión alimenticia, presenta ese juicio de cesación. Y como estuve explicando, ¿verdad? Él es el juicio de cesación es un juicio de procedimiento general. Tiene su proceso, tiene su traslado, su apertura de pruebas, sus alegatos. Y como yo dije, sí o sí vemos si el demandado o la demandante, la demandada, pagó o cumplió con ese compromiso que tenía, ese jornal que tenía que pagar. Y únicamente así cerramos la cuenta. Pero la cesación sí o sí otorgamos una vez cumplió la mayoría de edad. Listo, doctora. Hay una pregunta de por Zoom, ya le leo. Otra pregunta, mi estimada doctora. Con referencia a lo que es ya prácticamente sé que no se archiva el proceso de la caducidad o la cesación, en este caso, de la pensión alimenticia, pero ¿qué sucede cuando hay valores pendientes? ¿Cómo se procede ahí? ¿Se procede mismo al mismo reglamento que tienen allá o hay algún método específico dentro de la causa? Sí existe, doctora. En este caso, por ejemplo, durante el proceso de la cesación, del juicio de cesación, durante el procedimiento que estamos llevando a cabo, nosotros una vez que detectamos de que a través del extracto de Contaduría General de Tribunales, nosotros le llamamos, que es el extracto que viene del banco cuando se abre la apertura de la cuenta corriente judicial para ese juicio de asistencia, yo hago el cálculo, porque yo soy actuaria, entonces yo soy la que hago el cálculo, yo verifico lo que el demandado depositó, yo verifico lo que es su obligación año por año, porque yo tengo por decirlo así, una ayuda de memoria, porque viste que es vario, no sé si se ve. Mira, ahí están los jornales, no sé si se entiende esta parte. Acá están los años y acá están los jornales de los años. Este es mi ayuda. Yo con por ejemplo, si en el año 2000 se le demandó a una persona X, yo veo cuánto fue el salario mínimo en ese, cuánto jornal el juez le condenó, y ahí yo comienzo a hacer ese cálculo. Una vez
que yo tengo ese cálculo de que realmente él está atrasado con su pensión, yo le intimo por 72 horas de que se ponga al día. Una vez que se pone o no se pone al día, yo hago lugar a esa cesación, pero yo no cancelo la cuenta corriente judicial. El juez no puede cancelar la cuenta judicial porque está una cuenta pendiente todavía de ese niño o niña independientemente. Y corre la cancelación a partir del momento que el juez dicta esa resolución. Antes eso está todavía pendiente todo lo que es la deuda. Si la madre o el padre, que es la parte actora, la mamá del niño, porque generalmente son padres los que son demandados, ¿verdad? Casi el 95% son padres. Vamos a poner que el papá, que la mamá que le demandó al papá, desea remitir los antecedentes al Ministerio Público, puede remitir los antecedentes al Ministerio Público. Este padre va a tener proceso penal por incumplimiento, puede ir preso y hasta inclusive puede ir a juicio oral. Y ahora nosotros tenemos este REDAM, que es un registro de deudores morosos. Este ahora es el boom, por decirlo así, del momento, porque todas las madres, ¿verdad?, están solicitando de que ingrese a la REDAM el papá que está incumpliendo su compromiso. Y este REDAM es, como nosotros le llamamos jurídicamente, es una muerte civil. No puede renovar registro de conducir, no puede hacer ninguna gestión. Es una muerte civil que tiene el demandado. No sé si te contesté, Muchas doctora gracias, Carmen. doctora. Muchas Si gracias. alguien más tiene alguna pregunta. Buenas noches. Sí, se la escucha, puede continuar. Hola. Buenas noches. Primeramente, agradecerle por esta magistral ponencia sobre el tema del procedimiento familiar. Escuché decir a la abogada allá en Paraguay, se habla de jornales y de monto. En el caso boliviano, sobre el tema del asistencia, le escuché decir asistencia alimenticia, ¿no ves? Tengo entendido, aquí se habla de asistencia familiar. El monto de la asistencia familiar se da una relación entre el obligado con el beneficiario, es decir, entre el padre hacia los hijos, caso similar. Pero se da un monto del 20% del salario mínimo. Vamos a hablar no de la moneda peruana, ecuatoriana, chilena, vamos a hablar de la moneda americana. Si podemos hablar de moneda americana, sería equivalente a un 60-70%. No, perdón, 60 a $70 sería en este caso. Y en el caso paraguayo, en este caso, ¿cuánto sería el monto en este caso? Porque solamente él habla de jornales o de monto. Yo puedo imaginarme, puede ser grande o pequeño. No sé de cuánto es el salario desde ese lado. Un monto. Desde ahí estoy de acuerdo. Pero me hubiera gustado escucharle como ponente. Siempre creo que los niños, más allá, cree que tienen más derechos que las personas mayores, ¿no ve? Siempre he escuchado decir eso. Pero yo me voy desde el otro lado de la moneda. Es decir, ¿a qué me refiero? Por allá en Paraguay hay alguna ley donde el hijo puede pagarle a los padres algún monto de asistencia alimenticia. ¿Hay algún monto? ¿Tiene la obligación el hijo de pagar a los padres? ¿Hay alguna ley? O por ejemplo, en este caso, ¿hay algún tratado, un convenio? No sé si me puede dar ese tratado o convenio, porque los tratados es algo internacional, no solamente es para Paraguay, para Ecuador, sino que nos beneficia, creo que a todos. No sé, ¿me podría dar algún tratado? Si es que hay algún tratado. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor Justo? Bueno, a tu primera pregunta, acá nosotros, me dijiste de 20, ¿verdad? 20 a la moneda de ustedes.
20 jornales, ¿verdad? ¿Cómo dijiste? No, 20%. 20% del 20%. salario mínimo, estoy hablando, de acuerdo al de las familias. Tenemos la ley 603 en este caso. Se habla del 20% del salario mínimo, es decir, equivale a un 60, 70 dólares americanos. Y en el caso de acá en Paraguay, el código de la niñez... Una pregunta antes de que continúen tanto la doctora Lisa como el doctor Justo. ¿Cuánto equivale $1 a guaraní y cuántos bolivianos equivalen $1? 10 dólares ahora mismo está saliendo 71.000 guaraníes aproximadamente. 10 dólares. O sea que un dólar sería 7.200 guaraníes, 7.150 guaraníes más o menos. Nuestro salario mínimo actual, doctor Justo, acá en Paraguay, ahora mismo está a 2.550.307 guaraníes. De ese 2.550.307 guaraníes, en caso de que en un juicio de asistencia alimenticia el padre o la madre, la parte actora o demandada no pueda justificar su ingreso, estamos hablando de documentos, su ingreso, nosotros nos guiamos a lo que dice el artículo 190 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que habla de que se presume de que por lo menos un salario mínimo el demandado o la demandada tiene como ingreso. Y de ese salario mínimo, el 25%, si no menos, correspondería al niño, que sería más o menos a un 6,5 jornales, que nuestra moneda en guaraní es 637.000 guaraníes. De ese 2.550.307, 637.000 guaraníes le correspondería al niño. En caso de que en el momento de la apertura de la causa prueba justifique la parte actora de que el demandado o la demandada tiene un ingreso fenomenal, porque tengo muchos casos, doctor, de que tienen varios ingresos, y cómo eso se corrobora a través de cuentas corrientes, a través de informes de automotores, municipalidad, gobernación, si tiene terreno, inmueble, etcétera, etcétera. Ahí sí, de acuerdo a su ingreso y a las pruebas que fueron producidas, va aumentando lo que es el monto que el juez va a determinar. Con relación al tercer punto que me consultaste, si hay una ley o algo que le favorece al padre para que este joven le tenga que pasar alimento, eso se encuentra en la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Específicamente el artículo ahora no tengo en mano porque ni siquiera mi Constitución tengo. Pero hay un artículo específico donde habla de que los hijos mayores son obligados conjuntamente con el Estado y la sociedad de darle una vida digna a sus padres de mayores de edad, que en este caso es de tercera edad. Pero te prometo que la próxima ya te doy específicamente el artículo, pero de cabeza no tengo. Pero sí se encuentra estipulado en la Constitución Nacional de la República del Paraguay, que es del año 92. No, gracias, doctorita. Solamente hay algún tratado, convenio que no se me podría dar, por favor, porque acaso acá no tengo algún conocimiento. Convenio no, doctor, pero la Constitución sí. Le puedo enviar al doctor Clever por PDF para que ustedes puedan acceder a esa Constitución nacional que tenemos. Acá en Ecuador también tenemos una ley y también tenemos que las personas mayores están dentro de un grupo vulnerable. Sí, acá en Ecuador tenemos una ley en la cual los padres pueden demandar a los hijos. Una ley estrictamente para ese caso. Acá nosotros tenemos hasta inclusive la tercera edad, nosotros le llamamos, donde el Estado le paga un monto a los que cumplen a partir de 65 años de edad. Ellos son beneficiarios de un monto donde ellos cobran mensualmente. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos eso acá también. Muchas gracias, doctora, por la respuesta.
¿Alguien más participante para que tenga alguna pregunta? Sí, hay una pregunta de un participante, ya la es una pregunta que trata de que una madre engaña, en este caso al esposo, indicando que es el hijo y a los 5 años, se entera que no es el padre. El participante desea saber cuál sería el procedimiento y cómo hacer para extinguir la pensión alimenticia y la nulidad de la paternidad. No sabría de qué país es. Sí. Primeramente, tiene que presentar un juicio que le llamamos desconocimiento de filiación extramatrimonial. Es un juicio casi parecido a un juicio de reconocimiento. Se hace la extracción de sangre del supuesto padre, del niño y de la madre. Y una vez que viene el resultado, se ve la paternidad, ¿verdad? Se obtiene la paternidad, sí o no, del padre. En caso de que venga negativo y realmente se comprueba de que la persona X no es el padre del niño, se hace lugar al reconocimiento de filiación. Devolución de dinero, ni me pregúntenlo porque eso ya no existe, porque el niño no tiene culpa, el niño no fue responsable y está protegido no solamente por la ley paraguaya, sino que internacionalmente. Entonces, lo que sí es que a partir de ese momento cesa lo que es su responsabilidad para con el niño. Y lógico que va a solicitar la cesación de asistencia, verán en su caso de que él tenga ese juicio de asistencia alimenticia en su contra, presentando el ADN. Pero el ADN, en el caso del desconocimiento, la prueba madre es el ADN. Sin el ADN no se puede hacer nada. Doctor, hay una pregunta en el chat de Norma Valdivia que dice, doctora, en su país, ¿es el Estado que paga a los mayores de 65 años o los hijos? Es el Estado que paga. El Estado, ese que yo comenté fue el Estado que paga los que completan 65 años de edad, entra en un censo y se le paga un monto X. Pero existe sí en la Constitución, habla de Paraguay, habla sobre la obligatoriedad que los niños tienen para con sus padres mayores de edad, como le estaba explicando al doctor Justo. Sí, doctora, déjeme leer algunas preguntas de Facebook. José Raúl indica, en el caso de que el demandado se encuentre en el extranjero y que el alimentado cumplió los 18 años en sentencia, se declara en cesación la pensión alimenticia. Sí o sí, cuando vos tenés un juicio de asistencia alimenticia por resolución judicial, una vez que complete la mayoría de edad, tenés que iniciar la cesación, sí o sí, porque si no, esa responsabilidad va corriendo, porque en la resolución nos dice, condénase al señor X por la suma de tantos jornales hasta que el niño complete mayoría de edad. Eso no dice la resolución. Ahí nosotros decimos nomás de que él es condenado a tantos jornales a favor de su hijo fulano de tal. ¿Verdad? En la apertura de corriente, número tal. Sí o sí tiene que. Y en caso de que el padre esté en este caso, ahora hay muchos paraguayos que están en España por un poder, ¿verdad? Le envía al abogado y se hace todas las audiencias telemáticas sin ningún problema. Otra pregunta, por favor, doctora, de Ainat Seiday. En caso de ser el padre adulto mayor o estar enfermo, ¿se le puede exigir asistencia familiar para los hijos menores de edad? Y vos sabés que hace poquito, cuestión de colocarle un mes, yo no sé si hay alguien en el Zoom ahí de acá de Pedro Juan, porque muchos compañeros estaban para ingresar. Tuve un caso de un señor de 67 años, 66 o 67 años tenía el señor. Él estaba trabajando en la municipalidad
y él tenía su monto. Se separó de su pareja, que es mucho más joven, que ni 30 años no tiene la chica, y su hija es chiquitita todavía, tiene 4 años tiene. Y le dije a mi juez, ¿cómo le vas a condenar a este pobre señor que no tiene dónde ir? Porque se quedó sin trabajo, porque ya es de muy avanzada edad, pero la municipalidad rescindió el contrato con él y le pone como tercera edad para poder ser beneficiario. Pero ese monto que yo le estoy hablando, que el Estado paga, es muy ínfimo. No es millones, es miles nomás, para poder los gastos básicos, ¿no? ¿Y cómo me las va a quitar ese poquito que él está ganando, le va a quitar para darle a la niña? Ahí es un problema, pero ¿qué hacer? Únicamente se le tiene que condenar porque es su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, sí, se le condena. Y en caso de que él no pueda, se va contra tío, se va, si es que el abuelo está en buenas condiciones económicas, qué sé yo, se va contra el abuelo. Y así. Gracias, doctora. Una pregunta más acá en la sala de Zoom. No, Danixa, ya no hay ninguna pregunta. Ya. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar presta a responder todas las preguntas. Le doy las gracias nuevamente por brindarnos su tiempo y su gran conocimiento. Fue una explicación muy clara. Le doy el espacio para que se pueda despedir de todos. Sí. Muchísimas gracias, Danitza, doctor Clever, Francisco. Muchísimas gracias, Jurisconsulto Latam, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes mis conocimientos acá en el área de niñez, ¿verdad? Que de mi país, Paraguay. Y con gusto, porque realmente es apasionante uno poder compartir las leyes de diversos países. Ahora justamente con el doctor Justo, él me explicó, ¿verdad?, su procedimiento. Da gusto, uno conoce, uno aprende, y vaya a saber que alguien de ustedes de repente vengan a litigar acá en Paraguay, ¿verdad? Por lo menos ya van a saber de algo, ¿verdad? Así como yo siempre hice mis cursos internacionales, siempre para algo me sirvió. ¿Verdad? El conocer y el aprender nunca está por demás. Muchísimas gracias. Saludos a todos mis queridos colegas bolivianos, ecuatorianos, chilenos, brasileros y a mis queridos colegas paraguayos que están presentes. Un abrazo fraternal a cada uno. Igualmente, doctora, desde Bolivia. Con esto damos por terminada la sesión del diplomado. Nos despedimos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor Clever. Hasta luego a todos. Tengan una buena noche. Hasta Buenas mañana. noches, muchas gracias. Mañana.